qué momento está la lucha mapuche acá en Gulumapu, digamos. Cuente un poquito, aunque sea a grosso modo, qué es la coordinadora, por qué se aplica tanto la ley antiterrorista, por qué es tan virulento el Estado con los loncos, y las acciones también que a veces emprende el pueblo mapuche, ¿no? Esto que por ahí llega con las noticias de la quema de un camión o de un fundo o lo que sea. Yo diría que para entender la lucha mapuche hay que comprender lo que decía anteriormente, el contexto latinoamericano. No es extraña la lucha mapuche. Yo creo que es parte de este contexto que América Latina está viviendo. Y dentro de la lucha indígena, una vertiente ha sido la utilización de la violencia como instrumento. Tal vez el zapatismo es la organización que mejor lo ejemplificó en el año 94. Pero la violencia política, además la historia de América Latina no se comprende sin la violencia. La dictadura, la guerrilla. América Latina es un continente fundado en violencia. Galeano yo creo que fue el que lanzó en la vena abierta América Latina esa gran idea, y creo que es real. Por tanto, que los pueblos indígenas utilicen la violencia en algún momento tampoco es tan extraño si uno no analiza la historia de América Latina de tan profundas desigualdades. Entonces, la demanda mapuche en algún contexto utilizó la violencia cuando los espacios democráticos estaban cerrados. No es que en Chile no exista democracia, porque yo no estoy de acuerdo con ese discurso. Lo que yo diría es que el mundo mapuche, desde que fue incorporado a la fuerza, no decide sobre cosas que tengan que ver con el destino de nosotros. O sea, nosotros decimos, somos el 10%, casi el 15% de la población, y sobre nosotros siguen decidiendo personas no indígenas. En todas las legislaciones sociales son personas no indígenas las que deciden por nosotros. Por tanto, los pensadores mayas han planteado la idea de multiculturalismo. O sea, como me parezco que yo te acepto, te reconozco, pero finalmente no decido sobre cosas que tengan que ver sobre los derechos indígenas. Desde el Ministerio de Educación hasta las decisiones políticas, el mundo indígena en Chile no decide, y deciden personas no indígenas. Por lo tanto, eso de alguna manera los pensadores mayas lo ven como multiculturalismo, y que el multiculturalismo es otra forma de racismo, pero reconociendo lo indígena, ¿sí? Y yo creo que esa es una situación que en Chile sucede bastante. Y eso explica, entre otras cosas, la rebelión del movimiento mapuche. Y otra, yo creo que no es menor, que el mundo mapuche está en los niveles de pobreza más extremos dentro de la sociedad chilena. Una cosa que me llamó la atención a todo esto de Argentina, la población guaraní en el territorio de frontera, de personas que morían de tuberculosis, es decir, como enfermedades que uno dice eran comunes en los 30, los 40, bueno, el mundo indígena en Argentina lo vivía bastante. Entonces, esa modernidad de Buenos Aires, si uno le colocaba el color indígena, bueno, parecía que hay una situación racial, por no decirlo de alguna forma, en que una parte de la población indígena está sufriendo la no modernidad de Argentina. Eso es una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a leer los diarios allá de argentinos. Y en el caso chileno, creo que en algún momento se dio esa dimensión. El mundo indígena sigue estando en los niveles de pobreza más duros en relación con la sociedad no indígena. ¿Eso es una toma de decisión? Disculpe. Che, yo no quiero... Había otro que quiero preguntar. Terminar lo que iba a preguntar. El tema de la pobreza, el tema del atraso, el tema de haber quedado reducido a una reserva que se ha ido instalando un poco como consecuencia de, ¿no es cierto? Así como se agranda la frontera agrícola ahora por el tema de la soja, se ha ido cerrando la frontera de estos pueblos pacíficos, recolectores, y ahora, cuando en el sistema político está instalada la propiedad privada, o sea, las compras, los legítimos, los derechos, los papeles de las escrituras, ¿cómo se sustenta el reclamo? ¿Cómo se materializa el reclamo? O sea, ¿qué cosa hay
real, digamos, que uno puede exhibir como prueba. Por supuesto que está la prueba ancestral, todo lo que hablan, esto está claro, pero estamos en un mundo en donde los intereses económicos son los que están dominando esto en todos los terrenos. Obviamente, te descuento que existen todos esos antecedentes de la existencia de esos pueblos, pero ¿qué tienen hoy para que uno pueda sostener esa lucha? Porque de lo contrario no... salvo lo que hizo Perón aquí en Argentina, que le dio ese derecho que al final nunca firmó, de la propiedad de sus terrenos, que siguen con el malón primero y un segundo malón, salvo que exista una cosa material, verdaderamente es muy complicado la defensa de esos derechos. Mira, cuando el mundo mapuche se arrebató su tierra, porcentaje de ella fue entregada en reducciones, ¿sí? Y las reducciones responden a estos porcentajes de tierra que es entregado en papel. Por lo tanto, la primera parte de la reivindicación mapuche de los 90 fue exigir la restitución de tierra de estos títulos de merced, ¿ya? Los títulos de merced para el mundo mapuche marca a veces sella la ocupación de la Araucanía. Entonces se entregan 500 hectáreas a familias mapuche, y dentro de esa hectárea luego el mundo mapuche los va perdiendo por colonos, por compra fraudulenta, por ventas también. Hay sector del mundo mapuche que también vende tierra, y en ese porcentaje es que el mundo mapuche ha reexigido en una primera etapa las tierras que estaban dentro de los títulos de merced. Esa fue la primera gran etapa. La reforma agraria de Eduardo Frei, después de Salvador Allende, devuelve esas tierras de título de merced arrebatadas. Luego de eso, el movimiento mapuche hoy día ha empezado a plantear la devolución de las tierras históricas, que son las tierras que la memoria de los más antiguos recuerda. Y esa es una etapa de pasar de las tierras de los títulos de merced a las tierras históricas, que es reconstruir lo que los mapuches llamaban como los lofts, es decir, la antigua composición territorial del Gualmapu. Distintos lofts, según plantean los teóricos mapuches, recompondrían los antiguos Putalmapu, y los antiguos Putalmapu, que son 4, recompondrían el Gualmapu. Por lo tanto, el proceso mapuche hoy día es reconstruir. Por eso es que se plantea en los 90 la reconstrucción del país mapuche. Y esa reconstrucción también iba de la mano con viajar a Argentina, rejuntarse con las reducciones mapuche en Argentina, que en los 90 empiezan a viajar, ¿cierto? Lo que ven en Argentina, ya los fines de los 80 se está conversando con la gente mapuche en Neuquén para justamente reconstruir el Gualmapu, ¿sí? El país mapuche. Es una reconstrucción que tiene fuente de los títulos de merced, pero también tiene fuente de que es la memoria de los más antiguos, que ellos dicen, bueno, mis tierras eran de aquí hasta este cerro, y no lo que dice el título de merced. Y esa es la tarea que hemos hecho muchos historiadores mapuche y no mapuche, de decir, bueno, vamos a las compras de tierra. ¿Sí? Yo he revisado algunos archivos notariales de 1870, donde aparecen mapuches, de repente vendiendo tierra, pero que por los apellidos no pertenecen a esa zona. ¿Sí? Entonces, de repente aparece un manquepán, por ejemplo. ¿Ya? Supóngase que manque es cóndor, ¿sí? Y los cóndores están en la cordillera, en toda Latinoamérica están en la cordillera, pero aparece un manquepán vendiendo unas tierras en la costa. ¿Sí? Por lo tanto, como todos los indígenas son menos parecidos desde la élite, se ocupa a veces a un mapuche como vendiendo tierra y firma, y que no corresponde al nombre del lugar. Por tanto, esa es una primera prueba que puede generar el tema de que hay un fraude, y por tanto una utilización de una persona mapuche que no corresponde, ¿sí?, a ese territorio. Esa es una de las primeras formas que se ha podido empezar a debatir este tema de las compras fraudulentas. La otra, que ha sido importante, son los restos, de alguna manera, cementerios, por ejemplo. ¿Sí? O sea, cuando la gente mapuche dice, mira, en mi memoria, mi abuelo decía que ahí está el cementerio mapuche, y efectivamente se excava y se encuentra, bueno, eso también ha permitido plantear que existía una ocupación efectiva de parte del mundo mapuche. Entonces, ha sido un trabajo muy de reconstrucción, de ocupando distintos elementos para poder comprobar que efectivamente en algún momento los títulos merced
dentro de los títulos MC, las personas colonas compraron de forma fraudulenta al mundo mapuche sus tierras, y que sería parte de lo que algunos llaman como el engaño, ¿sí? Y que eso ha permitido, entre otras cosas, hoy día demandar al Estado chileno la devolución de esas tierras. Esa es una forma. Te quería preguntar, si estás hablando del tema de la restitución, ¿qué papel juegan para ustedes, por ejemplo, los arqueólogos o los antropólogos forenses en esta revisión? Te digo porque en Córdoba, por ejemplo, pasa con el caso, se generaliza como chingones, que en un principio no estaban de acuerdo con las exhumaciones que se hacían, que los arqueólogos hacían de los restos, hasta que, bueno, en un trabajo conjunto se entendió de que en realidad el antropólogo o el arqueólogo podía llegar a ayudar a las comunidades haciendo esta, digamos, anamnesis bueno, el antropólogo social hace las entrevistas, que lo que vos decís, decir, porque yo me acuerdo, y el arqueólogo, digamos, en las exhumaciones puede dar cuenta de, bueno, si acá encontramos restos. Entonces como que se objetiviza, digamos, un saber que las propias comunidades tienen y que no hay otra forma de demostrarlo, digamos, científicamente, si no es por ayuda por eso te digo, o sea, en Córdoba se está trabajando así en conjunto. Quería saber, en el caso de ustedes, si también trabajan con antropólogos o no. Sí. De hecho, la primera, en el año 93 se creó la institución que representa desde el Estado a los pueblos indígenas, que es CONADI. Y se creó una ley, que es la ley indígena del año 93. La política de Chile de 1810 a 1993 era de asimilación. O sea, ser indígena en Chile era perder tu derecho a ser indígena. Excepto Salvador Allende, quien puso una ley y desarrolló una ley indígena que no se llevó a la práctica por el golpe de Estado. Pero la ley del 93 recupera bastante de esa ley del 72 del gobierno de Salvador Allende. Y la ley indígena, una de las cosas que ha permitido es el fomento cultural, pero además poder empezar a entregar herramientas para la reconstrucción de la historia de los territorios. Y ese elemento ha permitido, tanto por financiamiento como también porque hoy día hay una gama de historiadores, antropólogos mapuches y también simpatizantes mapuches que han ocupado sus conocimientos al servicio de las comunidades para comenzar a